Bienvenidos y bienvenidas a Rindiendo Cuentas. Hoy nuestro programa número 304 desde el centro de prensa ubicado en la ciudad de San Felipe de nuestro estado Yaracuy. Desde aquí pues queremos enviarle un cordial saludo a todo el pueblo de Venezuela y por supuesto al pueblo de Yaracuy. Hoy es un programa muy especial. Estoy acompañado nada menos y nada más que con el presente y futuro de la patria, con la juventud. Bienvenidos y bienvenidas, los jóvenes de la patria. Nosotros les recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias que pueden tener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, la cuenta Twitter y la cuenta Instagram, @JulioLeonYara, o también a través de nuestra página de Facebook, Julio León Heredia. Hoy queremos destinar este programa a un elemento que consideramos que es fundamental para que nuestro pueblo, hoy en momentos de grandes desafíos, en momentos de complejidad, podamos nosotros estar a la altura de los grandes retos, de cumplir con esa máxima que nos decía nuestro padre libertador Simón Bolívar, que la grandeza de los pueblos, yo agrego, la grandeza de ustedes, hombres, la grandeza de ustedes, mujeres, la grandeza de la juventud se demuestra cuando logramos sobreponernos a las dificultades. Recordemos que nuestro padre libertador Simón Bolívar así fue conocido como el hombre de las dificultades, pero también conocido como el hombre de las grandes victorias, Y para nosotros poder estar a la altura y comprender los procesos que hoy tenemos que llevar a cabo y asumir conductas desafiantes y sobreponernos a ellos y lograr la victoria, es necesario sobre todo tener un alto nivel de conciencia. Está demostrado que el arma más poderosa que puede tener un pueblo, el arma más poderosa que puede tener una organización, una sociedad, es cuando logra tener un alto nivel de conciencia. Por eso que este programa queremos destacarlo fundamentalmente con mucha humildad, a tratar de dar algunos aportes, algunos aspectos que de antemano lo decimos, no nos consideramos dueños de la verdad, pero que por lo menos invite a quien nos está viendo a investigar, a estudiar y a encontrarnos cada día con elementos que nos van a permitir fortalecer nuestro nivel de conciencia y poder asumir la conducta adecuada y lograr sobreponernos a los desafíos. Yo siempre he pensado que los tiempos de crisis son mundo de oportunidades. Son mundo de oportunidades para el país, para toda la población, pero sobre todo para la juventud, porque en los momentos complejos es donde hay que echar mano de la creatividad, hay que echar mano de lo que a veces tenemos al frente y no nos damos cuenta. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes una fórmula que debatiendo en estos días con un compañero de promoción, el almirante Alexandrelo, me pareció bien interesante para explicar y comprender cómo podemos nosotros elevar el nivel de conciencia. Y ahí conversando él me decía que la conciencia se puede expresar a través de una ecuación lineal, la más sencilla que siempre aprendemos cuando estamos comenzando a estudiar las matemáticas. Esa ecuación lineal que dice A más B igual a C, donde A representa el elemento histórico, B representa la coyuntura, el presente. Es decir, si yo logro comprender, conocer la historia, mis raíces, saber de dónde venimos, yo comprendo el presente, la coyuntura, las razones que me dan las situaciones del presente, yo puedo entonces comprender y por supuesto tener un nivel elevado de conciencia. ¿Qué
elementos importantes considerar. Cuando decimos A representa la historia, bueno, es demasiado amplia. Yo quiero proponerles a ustedes, compañeros de la juventud, y a ustedes que nos ven en este programa, rindiendo cuenta el número 304, que analicemos la historia de los últimos 100 años en Venezuela relacionada con el petróleo. Y muy específicamente la incidencia del petróleo en la estabilidad política venezolana. ¿Cómo ha incidido el elemento petróleo en la estabilidad de la gobernanza? ¿Cómo ha logrado que se pueda llevar la gobernanza o cómo ha sido un factor perturbador para desarrollar la gobernanza? Y quiero comenzar ubicándonos nosotros a comienzos del siglo XX, analizando el siglo XX. Comenzando el siglo XX, gobernaba en este país el general Cipriano Castro. Comenzó a gobernar este país en 1889 y en 1908 fue derrocado con un golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue llevado a cabo por Juan Vicente Gómez, quien era su mano derecha. Pero ¿cuál fue la razón fundamental que Gómez traiciona a Cipriano Castro? Porque a Cipriano Castro comienza a trabajarlo, a llegarle las transnacionales petroleras. Recordemos que en el siglo XIX el elemento fundamental que movía el aparato industrial, la fuente de energía, era el carbón. 1850 a 1900 era el carbón el que realmente movía todo el aparato que para aquel momento existía. Y se descubre grandes yacimientos de petróleo a partir de 1901. Antes de 1900, 1880, 1890 ya se conocía el petróleo, pero no se sabía qué cantidad de petróleo existía. Se conocía que el petróleo era mucho más eficiente como fuente de energía que el carbón. Y arranca desde 1901 toda la era petrolera que hoy sigue profundamente vigente. Los estudios indican que, por ejemplo, poder hoy cambiar el patrón petróleo como fuente de energía, se estima que por lo menos pasarían 100 años para poder cambiar todo, que no solamente, recuerden que el petróleo no solamente es el combustible, el petróleo significa también toda la industria petroquímica, de donde se derivan, por ejemplo, los agroquímicos, donde se derivan los fertilizantes. Hoy en día del petróleo viene inclusive hasta la ropa sintética, es decir, todo un aparato dependiente de lo que tiene que ver de esta gran fuente de energía. Decía entonces, 1908 gobernaba Cipriano Castro y el 19 de diciembre de 1908, golpe de Estado por parte de Juan Vicente Gómez, quien fue seducido, quien fue impulsado por las transnacionales de aquel momento y el gobierno de los Estados Unidos, ya que el general Cipriano Castro mantenía una posición nacionalista. Y él decía que los recursos que teníamos acá en Venezuela, bueno, bienvenido a las alianzas, pero que tenía que haber realmente un beneficio que le trajera, en este caso, a la población. Eso trajo como consecuencia esa conspiración. Pero hay un hecho importante que debemos analizar. Luego del 19 de diciembre, el golpe de Estado, en el mes de febrero de 1909, es decir, apenas 2 meses y medio, se firma un convenio, el convenio Gómez-Buchanan. Buchanan era el embajador de los Estados Unidos acá en Venezuela. ¿En qué consistió ese convenio? Ese convenio consistió en que Gómez diera todas las concesiones que teníamos desde el punto de vista del potencial petrolero de nuestra riqueza a las transnacionales norteamericanas. Pero quiero también señalar 2 elementos importantes que tenemos que considerar en ese proceso de transición de la Venezuela de 1800 a la Venezuela de 1900, es decir, la Venezuela del siglo XIX y la Venezuela del siglo XX. Una transición de un patrón de producción. Veníamos de ser un país productor eminentemente agrícola y pecuario. Éramos un país
¿Exportador de qué? ¿Qué exportábamos? Café. ¿Qué más? Cacao. Y también éramos exportador de pieles, de cuero para aquel momento. Ese patrón cambia. Se deja a un lado la producción por iniciar una nueva era, no solamente por parte de la oligarquía criolla y de nuestros trabajadores en lo que tenía que ver con la cultura del campo, sino también participar en los elementos asociados de la industria petrolera. Es decir, que desde 1900, en la primera década de 1900, comienza a cambiar nuestro patrón cultural, ese que estamos luchando ahorita. Cuando decimos que tenemos, ¿verdad?, un Estado que es eminentemente dependiente de la renta petrolera, recordemos entonces que estamos hablando de 100 años de cambio de cultura. Pero hay dos elementos que también quiero señalar. Es que también se produce el nacimiento de la oligarquía en el control financiero, la banca pública por parte de la oligarquía criolla, que no le permitieron que participara directamente en la explotación petrolera, le permiten que participen en los negocios asociados y en el control financiero. Pero también ocurre un elemento que es importante conocerlo desde el punto de vista sociopolítico. Los trabajadores que comienzan a ingresar a la industria petrolera o a las empresas asociadas a la industria petrolera, empieza a conocerse un fenómeno que se llama los hombres y las mujeres Shell y creoles. Es decir, empieza a darse un desarraigo de esa población que ingresa con las transnacionales o con las empresas asociadas a sentir un profundo desarraigo, a desconocer nuestros orígenes y a tomar como presencia de lo mejor lo foráneo. Un elemento importante que también tenemos que conocer, porque ahí, sobre todo en los técnicos y en los trabajadores que empiezan a participar, que tienen mayores ingresos, que tienen mejores condiciones, empieza el nacimiento de algo que hoy conocemos nosotros como la clase media, que normalmente es una clase que se desclasa, que ha tenido desarraigo y que, bueno, normalmente siente mayor valor por lo foráneo. Es importante también recordar que en la segunda década del siglo XX Venezuela se transforma. Primera Guerra Mundial, éramos el primer exportador de petróleo en el mundo entero. Y adicionalmente éramos el segundo productor de petróleo. Y durante todas estas primeras 3 décadas del siglo XX hay un hecho que debemos recordar y que es significativo para comprender la realidad de hoy del gran capital mundial. 1928, grábense esa fecha y ese evento que ocurre en 1928 es como que si fuera una pregunta pero para examen. ¿Qué ocurre en 1928? Se dan 2 acuerdos importantes entre las grandes empresas transnacionales, que eran 7 a nivel mundial las que explotaban el petróleo. 7 grandes corporaciones, conocidas por allí en algunos documentos, en algunos libros, como las 7 hermanas. Ahí se dan 2 acuerdos. ¿Cuáles eran esos 2 acuerdos? Uno, el acuerdo de Asnacarry, y el otro, el acuerdo de Línea Roja. ¿Qué contemplaba el acuerdo de Asnacarry? Bueno, reflejaba todas las reservas petroleras o grandes yacimientos que estaban en el continente. Estados Unidos, México, Venezuela y Argentina, que sobre todo eran los países donde ya habían probado grandes reservas de petróleo. Y el acuerdo de Línea Roja contemplaba el petróleo que estaba ubicado hacia el Medio Oriente y hacia Asia. ¿Qué acuerdan esas grandes corporaciones? Uno, que el petróleo del mundo solamente lo podían explotar ellas 7, más nadie. 2, se dividen el petróleo. Bueno, unas estarían con el acuerdo de Asnacarry acá en el continente americano y otras estarían explotando el petróleo, bien sea en el Medio Oriente o en otras partes del continente asiático. Pero adicionalmente hay un tercer elemento que es fundamental. Esas 7 hermanas, 7 grandes corporaciones acuerdan que cualquier estado, cualquier gobierno que se entorpeciera o que entorpeciera sus intereses o hiciera planteamientos que fueran en detrimento de sus intereses, debería ser defenestrado, debería ser liquidado.
Por eso entonces encontramos la primera razón de cómo mediante el petróleo, con una posición nacionalista del general Cipriano Castro, que no era socialista, que no era comunista, pero que tenía sentido nacionalista y de valores bolivarianos, es traicionado para que Gómez junto a Buchanan firmaran un acuerdo que le permitió gobernar 27 años a Venezuela, colocando al país, según la historia, en el momento de mayor oscuridad, con mayores niveles de analfabetismo, con mayor represión. Nunca vimos ningún gobierno defendiendo al pueblo de Venezuela, porque eran las transnacionales y era el gobierno de los Estados Unidos que apoyaba para que Gómez estuviera allí al servicio de ellos. Posteriormente debemos analizar también qué ocurre con el general Medina Angarita. El general Medina Angarita, en plena Segunda Guerra Mundial, un hombre con una visión progresista, nacionalista, aunque decían algunos que era progromecista, pero con planteamientos de nobleza y de querer sacar adelante al pueblo, plantea una reforma desde el punto de vista jurídico con las transnacionales para lograr mayores ingresos y poder llevar planes sociales a la población. ¿Qué le pasó a Medina Angarita? Bueno, como hizo un planteamiento que tocaba los intereses de las transnacionales, ¿cuál fue el resultado? Golpe de Estado, derrocan a Medina Angarita. Medina Angarita tampoco era un socialista, tampoco era un comunista. Luego a Medina Angarita tenemos al presidente Rómulo Gallegos, todos conocemos su obra literaria, muy preocupado por la educación. Rómulo planteaba que quería hacer una reforma sobre todo lo que había heredado del pueblo con tantos niveles de analfabetismo, de impulsar un proceso educativo con escuelas, con docentes, pero eso requería ¿qué? Ingresos. Entonces Rómulo plantea, bueno, vamos a hacer una modificación también en el marco legal para incrementar el concepto de las regalías. Se atrevió a meterse con los intereses de las transnacionales y del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué le pasó a Rómulo Gallegos? Fue derrocado. E inclusive debemos decir que Rómulo Gallegos venía de las filas de ¿qué partido? Del partido Acción Democrática. Para que nos vayamos dando cuenta, ¿no?, que al final el petróleo representa el punto de interés del imperialismo, enemigo histórico de nuestro pueblo. No importando quién gobierne, con tal que para ellos vean que se afecten sus intereses, van a ir en contra de ese gobierno. Posteriormente deberíamos citar el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez llega al poder, se encumbra en el poder con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos conocido en la historia que a Pérez Jiménez lo derrotó el pueblo, que se dio todo un movimiento para recuperar la democracia. Eso es una media verdad. Y yo asumo mi responsabilidad con lo que voy a decir, porque realmente Marcos Pérez Jiménez, que no era revolucionario, que no era un demócrata, que no era comunista ni era socialista, pero Pérez Jiménez tenía un corte importante nacionalista y de una visión progresista. Marcos Pérez Jiménez comete el pecado para las transnacionales y para el gobierno de los Estados Unidos, que fue el que lo encumbró, que Marcos Pérez Jiménez invita a crear la industria petroquímica nacional y también hacer una modificación para obtener mayor ingreso y poder impulsar grandes obras. A partir de ese momento, el gobierno de los Estados Unidos le quita el apoyo y comienza un proceso de conspiración interna donde inclusive utilizan a gente de nosotros. Utilizan a gente de nosotros para lograr sacar del poder a Marcos Pérez Jiménez, y luego vemos lo que le hacen a un hombre del talante, por ejemplo, como de Fabricio Ojeda, que es traicionado, de Ruiz Pineda, hombres de ideales inclusive de distintos signos, de izquierda, social cristiano, socialdemócrata, pero que al final se produce como resultado un pacto parecido como al de Gómez Buchanan, que se llama el Pacto de Punto Fijo o Pacto de Nueva York. ¿Qué contempló ese pacto? Igual que el de Gómez, entregarle absolutamente todo el control y el manejo petrolero a las transnacionales, que no es más que al gobierno de los Estados Unidos. Recordemos eso. En los Estados Unidos no gobierna el pueblo.
en los Estados Unidos gobiernan los intereses del gran capital, gobiernan las transnacionales. Esa es la diferencia entre el corte del gobierno, o la característica de un gobierno imperialista como el norteamericano y un gobierno de corte eminentemente popular como el que tenemos acá en Venezuela, que es elegido por voluntad popular. Aquí sí, un presidente saca un voto más que el contendor, ese es el presidente. En los Estados Unidos, el actual presidente sacó menos votos, pero a través de un sistema que todavía no lo entendemos, que llaman ellos colegios electorales, sacó menos votos y es el presidente de la República, porque realmente atiende a los intereses de las transnacionales. Y vimos entonces que con ese pacto de punto fijo gobernó la derecha a Dey Copey, ¿cuántos años? 40 años. Desde el 58 ¿hasta cuándo? Hasta 1998, cuando ganó la elección, ¿quién? Nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Nosotros debemos recordar también, recordar cuál fue el planteamiento que hizo el presidente, el comandante Chávez, en el proceso de campaña. Su único planteamiento fue llevar a cabo un proceso constituyente. Un proceso constituyente que permitiera refundar la República. Y ese proceso constituyente trajo como resultado nuestra Carta Magna, la soberanísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución que, por cierto, hay que decirlo, esta Constitución fue quemada por los mismos actores de la derecha que actualmente recorren el mundo entero, por Julio Borges, por el señor Ledesma, Antonio Ledesma. Ellos mismos agarraron esta Constitución, hicieron una campaña para que no se aprobara y la quemaron. Hoy se tratan de colocar como los grandes defensores de esta Constitución. Pero luego de la aprobación de la Constitución en el año 99, hay un hecho muy importante que tenemos que señalar. En el 2000, lo que derrama la gota del vaso para las transnacionales y para el imperio norteamericano es que se aprueban las leyes habilitantes, pero entre ellas que estamos estudiando, en este caso en particular, el elemento petróleo y su incidencia en la estabilidad política venezolana. ¿Cuál fue la ley que trajo mayor resquemor y que impulsó un golpe de Estado? ¿Cuál fue? La ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Recordemos que en el año 1996 gobernaba aquí el presidente Caldera. Él tenía un plan, no el plan de la patria precisamente, se llamaba la Agenda Venezuela. Esa agenda llevó a cabo lo que se llamó la apertura petrolera, que le entregó a todas las transnacionales la faja del Orinoco, faja que para ellos no era de petróleo, sino de bitumen. No reconocían que eso era petróleo, pero en unas condiciones leoninas, es decir, que toda la investigación, exploración, todos los costos que se llevaran allí, perforación, tenían que correr por parte de nuestra industria petrolera, PDVSA, que también debemos decir que fue una farsa. A nosotros nos hicieron creer que el petróleo lo manejábamos a través de la estatal PDVSA, y PDVSA lo que era un apéndice ¿de quién? De las transnacionales y del gobierno de los Estados Unidos. Y queda demostrado perfectamente cuando se da el golpe petrolero en el 2003, donde descubrimos que la empresa Intesa, que llevaba a cabo todo el control de las operaciones petroleras, era manejada desde los Estados Unidos, nada menos y nada más que por el segundo de la CIA. Esa es la realidad que nos hemos encontrado nosotros en este proceso político, y que en esta Constitución, la cual odian las transnacionales, odia el imperio norteamericano, porque en esta Constitución, la que aprobó el pueblo, dice que todo lo que tiene que ver con el petróleo es de exclusividad manejo del Estado venezolano para los intereses del pueblo. Por eso es que vemos que durante el golpe de Estado del año 2002, ¿qué fue lo primero que hizo Carmona Estanga con esta Constitución? La derogó. Ahí estamos viendo exactamente las razones, y ese es el elemento fundamental para que nosotros podamos decir hoy en día
que el gobierno de los Estados Unidos con sus aliados a nivel internacional, ese gran capital, sean hoy enemigos fundamentales de la revolución bolivariana. Porque ellos quieren volver a la época de las primeras décadas del siglo XX, donde explotaban nuestro petróleo. Y como lo decía el cantautor Ali Primera, lo que le quedaba aquí al pueblo era sangre, sudor y miseria de obreros. Pero llegó el comandante Hugo Chávez y en estos tiempos el presidente Nicolás Maduro ha resistido para no traicionar a nuestro pueblo, para seguir defendiendo que nuestro petróleo le pertenece al pueblo y se sigue invirtiendo en las misiones y grandes misiones, en la misión vivienda, en la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en las misiones educativas como están ustedes, muchachos, desde a nivel de la educación primaria, media o la distinta y la gran cantidad de universidades que han nacido en revolución y que le garantizan un derecho que está en nuestra Constitución, como es el derecho fundamental a la educación. Pero que debemos recordar que ese derecho que le corresponde al pueblo se logra solo si usted tiene un gobierno revolucionario. Veamos en la Cuarta República cómo el pueblo fue sometido a distintas situaciones de violación de derechos humanos. Aquí el que pensara distinto, cualquier movimiento político fue perseguido, miles asesinados, pero el mayor asesinato que podemos ver fue el 27, 28 y 29 de febrero de 1989, el Caracazo. 3.000, 4.000 muertos. Busquen ustedes en la historia a ver si hubo algún pronunciamiento, por ejemplo, de la OEA con ese genocidio que se cometió acá en Venezuela. Si hubo un pronunciamiento de las Naciones Unidas o si el gobierno de los Estados Unidos se pronunció. ¿Ustedes creen que el gobierno de los Estados Unidos se pronunció? Sí se pronunció. Pero ¿saben cómo se pronunció? Se pronunció a favor del gobierno de Carlos Andrés Pérez y le dijo al mundo entero que eran unas células comunistas que estaban acá, células comunistas tratando en lo posible de acabar con la democracia venezolana. En resumidas cuentas, para conocer esta etapa de la historia, esta A, recuerda que dijimos que la conciencia es producto de una ecuación lineal, A más B igual a C. Esa es la A de la historia. El elemento petróleo. Y cómo con el elemento petróleo ha sido el elemento que ha generado desestabilización en nuestro país. Solo gobiernos como el de Gómez, con un pacto entreguista a las transnacionales, y solo los gobiernos de la Cuarta República, de Dei Copey, durante 40 años, gobernaron sin problema, no importando las atrocidades que le cometieran al pueblo, porque no se tocaban los intereses de las transnacionales. A diferencia de hoy en día, que nosotros, nuestro único pecado es lograr que el petróleo, las riquezas del pueblo, primeramente con el legado de Hugo Chávez y su continuidad, su profundización que ha dado el presidente Nicolás Maduro, como lo vemos por ejemplo en este momento, a pesar de las dificultades, hoy celebramos que Venezuela es declarado 100% pensionado, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Eso solamente es posible en revolución. Hoy en Venezuela 2 millones de viviendas construidas. Somos el cuarto país en el mundo entero con mayor acceso a la educación universitaria y de manera gratuita. Por eso los Estados Unidos nos ubican como una amenaza y por eso ellos harán todo lo posible para seguir buscando acabar con la revolución bolivariana, porque ellos realmente tienen en su pensamiento hacer que Venezuela nuevamente sea el patio trasero, que hoy el país que tiene la mayor riqueza de petróleo del mundo, sobre todo la de la faja petrolífera del Orinoco, comandante Hugo Chávez, que antes para ellos era bitumen, regrese nuevamente a sus manos. Y aparte de eso, nosotros con nuestra actitud valiente, liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro, quien el año pasado, él se transformó, trascendió como líder
guiándonos a triunfo tras triunfo, victoria tras victoria, y en un momento de profunda dificultad en los cuales nos sentíamos los venezolanos, buscando la confrontación de pueblo contra pueblo, la oposición con las directrices del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro, genialmente junto a su pueblo que lo sigue, nos llevó a un proceso constituyente. Ese proceso constituyente, el 30 de julio dio como resultado una victoria. El 15 de octubre, otra victoria. Y el 10 de diciembre, otra victoria para nosotros ir al escenario que nos corresponde librar el próximo 20 de mayo. Vamos a hacer un corte y al regreso vamos a analizar el otro elemento que tiene que ver con la letra B, es decir, la coyuntura. ¿Cuál es la condición que nos encontramos hoy en día y cómo vamos a analizar la actuación de nuestro enemigo histórico? ¿Cómo actúa actualmente nuestro enemigo histórico? ¿Cómo nuestro enemigo histórico lleva a cabo una serie de operaciones que la vamos a estudiar, inclusive conociendo su doctrina que ellos han desarrollado? Así que le invitamos a nuestro pueblo, invitamos a los que nos están siguiendo en este programa, bien sea por el canal I, por la televisión regional o por la radio, que continúen en sintonía con nosotros y vean el siguiente segmento de Rindiendo Cuentas.